Millonario visita su restaurante y ve a una mesera humillada. Al acercarse, algo lo deja helado. Alejandro Montiel estaba sentado en la terraza de su inmensa mansión en la Ciudad de México, contemplando el horizonte teñido de tonos anaranjados por el atardecer. La vista era espléndida, un retrato del éxito que había construido a lo largo de décadas de trabajo incansable. Era dueño de una de las cadenas de restaurantes más grandes del país, un imperio que llevaba su nombre y reflejaba su feroz determinación. Sin embargo, mientras sostenía un vaso de whisky añejo, sentía un vacío punzante dentro de sí, algo que ni todo el dinero del mundo podía llenar. El silencio a su alrededor era absoluto. Solo el susurro de los árboles y el canto distante de los pájaros se atrevían a romper la tranquilidad de aquella tarde. Alejandro siempre había creído que el éxito exigía sacrificios, y los hizo sin titubear. Renunció a momentos valiosos, perdió noches de sueño y cerró los ojos ante todo lo que no fuera su obsesión por el trabajo. Pero ahora, en la cúspide de su fortuna, comprendía que el precio pagado había sido más alto de lo que jamás imaginó. Su corazón cargaba con un dolor silencioso, un peso que rara vez admitía siquiera ante sí mismo. La ausencia de su esposa, Elena, fallecida hacía años, seguía siendo una herida abierta. Ella había sido la única persona que realmente lo comprendía, la única que veía al hombre detrás del empresario implacable. Sin ella, su casa se había convertido en un espacio lujoso, pero vacío, un monumento frío a su soledad. Sin embargo, había otra ausencia que dolía tanto como la de Elena: Diego, su único hijo. Alejandro recordaba con absoluta claridad la última vez que lo vio. Fue una noche de tormenta, más de 20 años atrás. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con los gritos que resonaban en la mansión. Diego tenía 18 años y en medio de una discusión acalorada señaló a su padre con el dedo, con los ojos brillando de rabia y dolor. «Nunca me has visto como tu hijo, solo como un proyecto inacabado», lo acusó con la voz entrecortada. «Nunca seré lo suficientemente bueno para ti». Alejandro recordaba cada detalle de esa escena. La forma en que Diego apretó los puños, como si intentara contener su furia, y el momento en que tomó una mochila que ya tenía lista y salió por la puerta sin mirar atrás. En los días siguientes, Alejandro esperó su regreso. Pero pasaron semanas, luego meses y finalmente años. Su hijo nunca volvió. Alejandro, orgulloso y terco, jamás lo buscó. Se convencía a sí mismo de que Diego había tomado una decisión y que debía afrontar las consecuencias, pero en el fondo sabía que aquel silencio prolongado ocultaba algo más profundo: miedo. Miedo de descubrir que su hijo tenía razón, que realmente había fallado como padre. Ahora, frente a la inmensidad de su fortuna y el silencio de su mansión, Alejandro entendía cuán solo estaba. Las cenas de gala, los eventos lujosos y las reuniones de negocios no llenaban el vacío en su pecho. Sus restaurantes siempre estaban repletos de clientes sonrientes, pero su mesa permanecía vacía. El tiempo, ese juez implacable, le mostraba que el éxito sin amor no era más que una ilusión brillante pero tan fría como el mármol. Tomó un sorbo de su whisky y cerró los ojos, permitiéndose por un breve instante sentir el peso de sus arrepentimientos. Pensó en Diego. ¿Dónde estaría? ¿Cómo estaría? ¿Acaso aún pensaba en su padre? ¿Y si algún día tuviera la oportunidad de enmendar el pasado, tendría el valor de hacerlo? El viento sopló suavemente, como si el destino intentara susurrarle algo al oído. Pero Alejandro Montiel, el gran empresario, aún no sabía que en poco tiempo su vida cambiaría para siempre. La noche se asentaba lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos oscuros y llenando las calles con el resplandor vibrante de los letreros y los faros de los autos apresurados. Alejandro Montiel estaba en su oficina, un despacho amplio y sofisticado en la cima de uno de los edificios más imponentes de la capital. La penumbra se apoderaba del ambiente, iluminado solo por la ciudad allá afuera y por el brillo del hielo dentro del vaso de whisky que sostenía. Debería sentirse satisfecho. Ese día había firmado contratos millonarios, consolidando aún más su imperio gastronómico. Pero, en lugar de la euforia del éxito, solo sentía un vacío creciente. Los números, las firmas, los aplausos de sus socios, nada de eso tenía sabor. Entonces, un impulso inesperado lo sacudió. Sin pensarlo demasiado, tomó su saco, dejó la bebida a un lado y salió de la oficina. Instruyó a su chofer para que no avisara a nadie y decidió visitar uno de sus restaurantes, El Sabor del Alma.
Fue uno de sus primeros locales, un pilar sobre el que se sostenía su marca. Alejandro solía aparecer de sorpresa en sus negocios de vez en cuando, pero aquella noche era distinto. No era solo una inspección. Sentía que necesitaba estar ahí. El trayecto hasta el restaurante transcurrió en silencio. Alejandro observaba la ciudad a través de la ventana del auto, las calles bulliciosas, la gente apresurada que iba de un lado a otro, algunos volviendo a casa, otros saliendo a disfrutar la noche. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hacía algo así. Simplemente mirar la vida cotidiana sin ahogarse en reuniones, contratos y cifras. Al llegar, el restaurante estaba en pleno auge. Era un lugar elegante, pero acogedor, donde las parejas brindaban por el amor. Los amigos compartían platos y las familias reían juntas. El aroma cálido de las especias, del pan recién horneado y del vino sirviéndose creaba una atmósfera casi mágica. Ninguno de los empleados lo reconoció de inmediato, lo que le permitió caminar por el salón sin ser notado. Le gustaba eso. Disfrutaba ver el restaurante funcionando sin la tensión que su presencia normalmente causaba. Mientras recorría los pasillos discretamente, algo captó su atención. En un rincón del salón, cerca de la entrada de la cocina, escuchó un tono de voz alto, áspero. «Eres un desastre. ¿Cuántas veces tengo que repetirte lo mismo?» Alejandro se detuvo. Se giró en dirección a la voz y vio a un hombre de traje oscuro y expresión severa. Esteban Ramírez, el supervisor del restaurante. Frente a él, una joven mesera mantenía la cabeza baja, sosteniendo una bandeja con los dedos temblorosos. «Lo siento, señor. Fue un accidente». Su voz era baja, pero Alejandro reconoció el peso que cargaba. Esteban bufó, irritado. «¿Un accidente? Siempre es un accidente contigo. No sé por qué seguimos perdiendo el tiempo contigo aquí. Gente como tú nunca llega a nada». Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Había conocido a muchos hombres como Esteban a lo largo de su vida, personas que usaban su posición para aplastar a los más débiles, que confundían autoridad con crueldad. Una ira fría comenzó a formarse dentro de él, pero antes de que pudiera intervenir, la mesera levantó el rostro y en ese instante Alejandro sintió que el mundo giraba. Sus ojos se encontraron con los de ella y por un instante el restaurante desapareció. Todo a su alrededor quedó en segundo plano. Su respiración falló y un escalofrío le recorrió la espalda. La joven, con su uniforme sencillo y el rostro marcado por el cansancio, tenía unos ojos que Alejandro jamás podría olvidar. Los ojos de Diego. Alejandro sintió un nudo en el pecho tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa más cercana. La realidad lo golpeó con la fuerza cruel de lo inesperado. Aquella joven, aquella mesera que estaba siendo humillada frente a él, era Valeria Montiel. Su nieta, la niña a la que no veía desde hacía tantos años. La niña de la que ni siquiera sabía dónde estaba. El impacto lo paralizó. Su corazón latía desbocado y su mente se negaba a aceptar lo que veía. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿No se suponía que ella debía estar bien? ¿No debería estar en una buena universidad, viviendo una vida cómoda y segura? Pero ahí estaba, trabajando como mesera, siendo humillada. Y él, que pudo haber estado presente, que pudo haberla protegido, no supo nada. Un torbellino de emociones se apoderó de Alejandro. Culpa, dolor, rabia hacia sí mismo. Por un momento no supo qué hacer. No sabía si debía avanzar, si debía hablar, si podía reparar en minutos los años de abandono. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, vio algo aún más doloroso. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, ella también lo reconoció. Y en lugar de sorpresa o alivio, Alejandro solo vio frialdad. Vio el desprecio de alguien que ya no esperaba nada de él. Y eso lo destruyó. El silencio dentro de Alejandro Montiel fue reemplazado por una creciente ola de indignación. Su corazón aún latía con fuerza tras la devastadora revelación de que la joven mesera frente a él era su nieta, pero ahora un nuevo sentimiento se imponía sobre el impacto. Furia. Observó cómo Esteban Ramírez, el supervisor, se inclinaba más cerca de Valeria. Su voz impregnada de desprecio. «Siempre tienes una excusa, ¿verdad?», zombó. «Pero aquí no hay espacio para errores. Si no puedes hacer este trabajo básico, ¿para qué sirves?». Valeria permaneció inmóvil. Sus hombros estaban rígidos, los puños apretados a los costados, pero no respondía. No suplicaba. No lloraba. Alejandro vio algo en sus ojos que hizo que su pecho doliera aún más. Resignación. Era como si ya hubiera escuchado esas palabras antes, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de trato. La furia de Alejandro se desbordó. Nunca,
Había sido un hombre impulsivo. Había construido un imperio con frialdad y estrategia, manteniendo siempre el control sobre sus emociones. Pero en ese instante, toda la disciplina que había cultivado a lo largo de los años se vino abajo. Dio un paso al frente. Su voz cortó el aire como una hoja afilada. «Basta». Todo el restaurante se sumió en un silencio absoluto. Los clientes dejaron de conversar, los meseros se quedaron inmóviles en medio de sus movimientos, y Esteban, sorprendido, se giró con una expresión irritada, listo para enfrentar a quien se atreviera a interrumpirlo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, la irritación se convirtió en puro terror. El supervisor palideció y tragó en seco. Señor Montiel, yo... El nombre resonó en el restaurante, y todos los empleados, antes distraídos, abrieron los ojos con asombro. Un murmullo comenzó a extenderse. Ese hombre, vestido de manera discreta, sin anunciar su llegada, no era otro que Alejandro Montiel, el dueño de aquel lugar. Alejandro no apartó la mirada. Su voz sonó fría y cortante. «¿Cómo se atreve a tratar así a mis empleados?» Esteban abrió y cerró la boca buscando una explicación. «Señor, yo no sabía». «Ese es su problema», lo interrumpió Alejandro, su mirada ardiendo de desprecio. No sabe tratar a las personas con respeto. No sabe reconocer el valor de quienes trabajan duro. No sabe que cada empleado aquí es parte del alma de este restaurante. Y sobre todo, no sabe que acaba de perder su empleo». El impacto de sus palabras fue inmediato. Esteban balbuceó intentando recomponerse. «Pero señor Montiel, yo...» «Fuera», ordenó Alejandro con la paciencia agotada. El hombre dudó un instante, pero luego bajó la cabeza y salió, apresurado, con el rostro rojo de vergüenza. El restaurante siguió en silencio expectante, esperando ver qué ocurriría después. Pero a Alejandro no le importaban las miradas a su alrededor. Su atención estaba puesta en Valeria. Ella no parecía aliviada, no parecía agradecida. Su mirada era fría, distante, como si su presencia allí no significara nada. Alejandro sintió un nudo en el pecho. En ese momento lo único que quería era abrazarla, decirle que lo sentía, que ahora que la había encontrado no volvería a dejarla sola. Pero cuando dio un paso hacia ella, Valeria retrocedió. El dolor en sus ojos era como un puñal. «No necesito su ayuda», dijo ella, con una voz firme pero cargada de una amargura que Alejandro no esperaba. Él frunció el ceño. «Valeria, no me llame así», lo interrumpió cruzándose de brazos como si intentara protegerse. «No tiene derecho». El golpe fue certero. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No supo qué decir. Había pasado años perfeccionando discursos para inversionistas y empresarios, pero en ese momento, frente a su propia nieta, no encontraba las palabras. «No sabía que estabas aquí», logró decir finalmente. Valeria soltó una risa seca. «Claro que no. Nunca le importó saber». El peso de la verdad cayó sobre Alejandro como una losa. Ella tenía razón. Nunca la buscó. Nunca preguntó. Se conformó con no saber. El silencio entre ellos era insoportable. Alejandro quería romperlo. Quería suplicar por una oportunidad de arreglar las cosas. Pero Valeria solo negó con la cabeza, como si ya hubiera escuchado demasiadas excusas en su vida. «Gracias por lo que hizo, pero no necesito su lástima». Y sin esperar respuesta, se giró y desapareció entre los pasillos del restaurante. Alejandro se quedó ahí, solo, sintiéndose más impotente de lo que jamás se había sentido en su vida. Permaneció inmóvil, en medio del restaurante, como si el mundo a su alrededor hubiera perdido el sonido y el movimiento. Vio a Valeria cruzar la puerta de la cocina con la espalda erguida, los pasos firmes, como si no solo estuviera huyendo de él, sino de todo, lo que él representaba. Durante toda su vida, Alejandro Montiel supo cómo recuperar cualquier cosa que hubiera perdido. Negocios arruinados, contratos cancelados, inversiones mal planeadas. Siempre encontraba la forma de retomar el control. Pero ahora, frente a la mirada helada de su nieta, comprendía que algunas pérdidas no podían revertirse con dinero ni con poder. Cuando por fin pudo moverse, sus pasos lo llevaron automáticamente hacia la salida del restaurante. El aire nocturno de la Ciudad de México era cálido, pero Alejandro sentía un frío interno que lo hacía estremecer. Su chofer esperaba junto al auto de lujo, listo para abrir la puerta, pero Alejandro vaciló. No quería volver a su casa, vacía. No quería sentarse en su sillón de cuero y beber hasta que el sueño lo venciera,
como hacía en las noches en que el peso del pasado se volvía insoportable. Necesitaba entender, saber cómo Valeria había terminado ahí, sirviendo mesas, siendo humillada por un supervisor mediocre. Y sobre todo necesitaba descubrir qué había pasado con Diego. Sacó su celular y marcó un número. El hombre al otro lado respondió casi de inmediato. «Señor Montiel, ¿en qué puedo ayudarle?» Era Javier, su asistente de confianza, un hombre eficiente que ya estaba acostumbrado a recibir órdenes inesperadas de su jefe. «Necesito información sobre alguien», dijo Alejandro, su voz más grave de lo habitual. Nunca había tenido que pedir algo así. Normalmente, cuando quería algo, la gente se anticipaba para entregárselo, pero esta vez sintió el amargo sabor de la ignorancia. No sabía nada sobre Valeria. Javier, siempre discreto, no hizo preguntas innecesarias. «¿De quién se trata?» Alejandro cerró los ojos por un instante antes de responder. «Valeria Montiel. Quiero saber todo sobre ella». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea y Alejandro imaginó que Javier estaba tomando nota. «Entendido, señor. Le enviaré los detalles en cuanto los tenga». Cuando la llamada terminó, Alejandro suspiró hondo y se pasó una mano por el rostro. Se sentía desgastado de una forma que no sabía explicar. Subió al auto y ordenó al chofer que lo llevara a casa. Pero en lugar de entrar, se quedó en el jardín observando las sombras que proyectaban las luces de la mansión. Sus pensamientos eran un caos. No fue solo el descubrir a Valeria lo que lo sacudió. Fue la forma en que lo miró. Como si fuera un extraño. Como si su presencia no significara absolutamente nada. Esa noche Alejandro no durmió. Pasó horas sentado en la biblioteca, una sala repleta de libros que rara vez abría, bebiendo lentamente mientras reconstruía en su mente los fragmentos de su relación con Diego. La primera vez que lo sostuvo en brazos, siendo un bebé tan pequeño y frágil. El orgullo que sintió al verlo dar sus primeros pasos. Las pocas veces en que se permitió jugar con él en el jardín antes de que el trabajo lo llamara de vuelta. Y luego, los años fríos. El distanciamiento gradual. Las discusiones. La mirada llena de decepción de Diego. Y al final, la tormenta de aquella última noche. Cuando amaneció, Alejandro no tenía respuestas. Solo un vacío aún mayor en el pecho. O celular vibró, rompiendo el silencio de la biblioteca. Era Javier. «Señor Montiel, tengo la información que pidió». Alejandro se enderezó en el sillón. «Dime». «Valeria Montiel, 22 años, no tiene familia cercana. Su padre, Diego Montiel, falleció hace 5 años en un accidente automovilístico. Desde entonces ha trabajado en diferentes lugares, sin estabilidad. Actualmente vive en un pequeño apartamento en el centro, sola». Un frío helado recorrió la espalda de Alejandro. «¿Un accidente?» «Sí, ocurrió en la carretera hacia Puebla. El informe indica que fue un choque frontal. Su padre murió en el acto». El vaso en la mano de Alejandro resbaló y cayó al suelo, esparciendo whisky y cristales rotos sobre la alfombra persa. El impacto lo golpeó como un puñetazo. Diego estaba muerto. Muerto hacía 5 años. Y él no lo supo. No estuvo allí. No se despidió. No ayudó a Valeria cuando más lo necesitaba. Alejandro cerró los ojos, sintiendo un dolor sofocante apretar su pecho. Había perdido a su hijo para siempre. Y a su nieta. También había fallado con ella. El remordimiento que siempre lo había acompañado ahora se transformaba en desesperación. Necesitaba ver a Valeria. Necesitaba decirle que no la abandonaría otra vez. Pero, ¿ella le daría esa oportunidad? Alejandro Montiel nunca se había sentido tan exhausto en su vida. No era el cansancio físico lo que lo atormentaba, sino un peso en el alma que lo ahogaba. Después de la llamada con Javier, después de la revelación de que Diego había muerto hacía 5 años y de que Valeria había estado sola todo ese tiempo, comprendió que no podía perder ni un segundo más. Necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella, explicarse, pedir perdón, aunque en el fondo supiera que no existía excusa capaz de reparar 2 décadas de abandono. Se puso un traje oscuro, como si su presencia pudiera suavizarse con la formalidad que siempre lo acompañaba, y salió de casa antes del amanecer. La ciudad apenas despertaba cuando subió a su auto, con la mente dividida entre el pasado y el presente, entre recuerdos dolorosos y el miedo a lo que estaba por venir. La dirección que Javier le había conseguido lo llevó a una calle estrecha en el centro de la Ciudad de México, lejos del lujo y la sofisticación que siempre habían rodeado a Alejandro. El edificio era antiguo,
con la pintura desgastada y pequeños balcones llenos de ropa tendida. El ascensor estaba descompuesto, así que subió las escaleras, sintiendo una incomodidad creciente con cada escalón. ¿Cómo era posible que su nieta viviera allí? ¿Cómo permitió que la única familia que le quedaba llegara a ese punto sin que él siquiera lo supiera? Frente a la puerta del apartamento de Valeria, Alejandro dudó por un instante. Inhaló profundo, tratando de calmar las manos que, para su disgusto, temblaban levemente. Luego, tocó la puerta. Nada. Golpeó otra vez, esta vez con más fuerza. Pasaron algunos segundos antes de que escuchara pasos al otro lado. La puerta se abrió apenas lo suficiente para revelar a Valeria, vestida con un sencillo suéter, el cabello recogido sin cuidado, los ojos aún hinchados de sueño. Cuando lo vio, su expresión se cerró de inmediato. ¿Qué hace aquí? Su voz estaba cargada de desconfianza e irritación. Alejandro tragó en seco. No estaba acostumbrado a ser tratado con desprecio. Durante toda su vida siempre había sido recibido con respeto, a veces por miedo, a veces por interés. Pero Valeria lo miraba como si no fuera nada. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Ella intentó cerrar la puerta, pero Alejandro fue más rápido y sujetó el borde con firmeza. Por favor. Su voz salió más ronca, de lo que le hubiera gustado. Valeria lo estudió por un momento y luego suspiró cruzándose de brazos. 5 minutos. Abrió un poco más la puerta y se apartó, permitiéndole entrar. Alejandro no sabía bien qué esperaba, pero el pequeño apartamento frente a él hizo que su pecho se apretara aún más. Era un espacio modesto, con pocos muebles, paredes descascaradas en algunos puntos y una pila de libros apilados sobre una mesa improvisada. En el aire flotaba el aroma del café, y en un rincón de la sala, una mochila gastada indicaba que probablemente estaba a punto de salir para el trabajo. Vivía de forma sencilla, luchaba sola, y él no había estado ahí para ayudarla. Alejandro se volvió hacia Valeria, quien lo observaba con impaciencia, claramente esperando que hablara de una vez y se marchara. Me enteré de lo de tu padre, dijo, y su voz casi se quebró al pronunciar esas palabras. Valeria permaneció inmóvil. Llegas, 5 años tarde. Alejandro sintió como si le hubieran dado otro golpe. No lo sabía. Claro que no. Soltó una risa amarga. Nunca se preocupó por saberlo. El silencio entre los dos se volvió denso. Alejandro nunca imaginó que sería tan difícil hablar con su nieta. ¿Qué podía decirle? ¿Que se arrepentía? ¿Que daría todo por volver atrás y hacerlo diferente? Pero Valeria no parecía interesada en arrepentimientos. Sus ojos estaban llenos de algo que Alejandro reconocía bien: rabia. ¿Por qué está aquí ahora?, preguntó cruzándose de brazos. ¿Porque de repente sintió culpa? Alejandro cerró los ojos por un instante. Sabía que no podía huir de la verdad. Porque quiero recuperar el tiempo perdido. Valeria soltó un suspiro largo y extenuado, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba, y como si no significara nada para ella. No se puede recuperar algo que nunca existió. Alejandro la miró fijamente. Era joven, pero en sus ojos había una dureza que no correspondía a su edad. Había sufrido más de lo que él podía imaginar. Déjame intentarlo, pidió, sintiendo que tal vez era la primera vez en su vida que se humillaba. Valeria rió, pero sin el menor rastro de humor. ¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Dándome dinero? ¿Pagándome la educación? ¿Ofreciéndome un trabajo en su empresa? Negó con la cabeza. No necesito nada de eso. Aprendí a vivir sin usted. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No quiero ofrecerte dinero. Quiero ofrecerte a tu familia. Por un breve momento vio algo en los ojos de ella, un destello de vulnerabilidad, pero duró apenas un instante. Enseguida Valeria volvió a levantar sus barreras. Mi familia murió hace 5 años. Las palabras cortaron a Alejandro como una afilada cuchilla. No supo qué responder. No sabía si algún día lograría derribar ese muro entre ellos. El celular de Valeria vibró sobre la mesa, y ella aprovechó la oportunidad para dar por terminada la conversación. Tengo que irme. Alejandro entendió que insistir en ese momento no serviría de nada, pero no pensaba rendirse. Antes de salir, miró a su nieta una vez más. Voy a demostrarte que no estoy aquí solo por culpa. Valeria no respondió. Solo sostuvo la puerta abierta esperando a que él se marchara. Cuando Alejandro salió y
Escuchó la puerta cerrarse detrás de él, supo que tenía un camino muy largo por delante. Pero ahora, por primera vez en años, sabía exactamente lo que debía hacer. Alejandro Montiel pasó los días siguientes inmerso en un torbellino de pensamientos y emociones que nunca antes había experimentado. Siempre había sido un hombre, pragmático, guiado por la lógica y el control absoluto de cada situación a su alrededor. Pero ahora, ante el abismo que lo separaba de su nieta, comprendía que ni toda su inteligencia ni su experiencia en los negocios serían suficientes para reparar el pasado. Valeria lo había rechazado, no con gritos ni lágrimas, sino con algo mucho peor: indiferencia. Para ella, Alejandro no era un abuelo arrepentido intentando recuperar el tiempo perdido. Solo era un extraño que llegaba demasiado tarde. Y en el fondo él sabía que tenía razón. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como golpes implacables. No se puede recuperar algo que nunca existió. Mi familia murió hace 5 años. Alejandro nunca se había sentido tan impotente. Por primera vez se enfrentaba a un problema que no podía resolver con dinero, influencia o estrategia. No podía simplemente ordenar que Valeria lo aceptara. No podía firmar un contrato que garantizara su perdón. No podía borrar los años de soledad que ella había soportado sin él. Pero eso no significaba que fuera a rendirse. Esa noche, Alejandro no regresó a su mansión. En su lugar, condujo sin rumbo por las calles de la ciudad, dejando que la oscuridad y las luces difusas de los faroles lo guiaran. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar una respuesta. Y entonces recordó a Elena, su esposa, la única persona que siempre había visto más allá de su frialdad. ¿Cuántas veces intentó advertirle sobre Diego? ¿Cuántas veces trató de hacerle ver que la distancia entre padre e hijo crecía día a día? Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de su ausencia. Si Elena estuviera viva, ella sabría qué hacer. Y entonces la respuesta le llegó con la claridad de un trueno en medio de la noche. Tenía que cambiar. No bastaba con pedir perdón. No bastaba con ofrecer dinero. Tenía que demostrarle a Valeria, con hechos, que estaba dispuesto a dejar atrás al hombre que siempre había sido para convertirse en alguien mejor. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a la sede de su empresa. Sus empleados lo saludaron con el respeto de siempre, pero notaron algo diferente en él. Había urgencia en sus pasos, una determinación inquebrantable en su mirada. Reunió a su junta directiva en la sala de reuniones principal, una enorme mesa de caoba rodeada por hombres y mujeres que le habían servido durante años, todos acostumbrados a verlo liderar con mano de hierro. Pero aquel día, Alejandro no estaba ahí para hablar de ganancias ni de nuevas estrategias de mercado. Voy a renunciar. El silencio que siguió fue absoluto. Los directores se miraron entre sí, intentando comprender si realmente habían oído bien. Señor Montiel, ¿renunciar?, se atrevió a preguntar uno de ellos, como si la palabra fuera demasiado absurda para siquiera pronunciarla. Alejandro asintió. Sí. He dedicado mi vida a esta empresa, la he convertido en un imperio, pero en el camino he perdido cosas que jamás podré recuperar. Los rostros a su alrededor reflejaban confusión. Ninguno de ellos podía imaginar que Alejandro Montiel, el hombre que lo había construido todo, pudiera simplemente dejarlo atrás. A partir de hoy, delego mis funciones al Consejo Administrativo. Seguiré como asesor, pero ya no seré el presidente. Las reacciones fueron inmediatas. Murmullos, miradas atónitas, intentos de hacerlo reconsiderar. Pero Alejandro se mantuvo firme. Por primera vez no le importaban los números, los contratos, ni el puesto que había ocupado durante décadas. Cuando salió de aquella sala, sintió algo distinto. Libertad. Ahora tenía tiempo. Tiempo para encontrar a Valeria. Tiempo para demostrarle que su presencia no era pasajera, que no era un capricho momentáneo de un viejo solitario. Pero Alejandro sabía que solo eso no bastaba. Tenía que sentir en carne propia lo que su nieta había vivido. Necesitaba comprender su dolor, su esfuerzo, su lucha diaria. Y así tomó la decisión más inesperada de su vida. Esa misma tarde caminó por las calles del centro de la ciudad, lejos de los autos de lujo y los restaurantes exclusivos que siempre frecuentaba. Se vistió con ropa sencilla, guardó su billetera y llevó solo lo necesario. Si Valeria había sobrevivido sola, sin privilegios, él al menos debía intentar entender cómo era vivir así.
En los días que siguieron, Alejandro Montiel, el el hombre que construyó un imperio, se convirtió en solo uno más entre los miles que caminaban por las calles, que tomaban autobuses abarrotados, que enfrentaban jornadas extenuantes de trabajo. Consiguió un empleo sencillo en un pequeño restaurante, de barrio, lavando platos y cargando cajas. Nadie ahí sabía quién era, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió lo que era ser tratado sin reverencia, sin temor, sin adulación. Sintió el peso del trabajo duro, el cansancio en los músculos, la frustración de un salario que apenas alcanzaba. Y cada noche, al regresar al diminuto cuarto que alquilaba, se sentía más cerca de Valeria, más cerca de la verdad que siempre había ignorado. No sabía si eso sería suficiente para ganarse su confianza, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo hombre. Valeria Montiel estaba exhausta. Su cuerpo dolía tras otra larga noche de trabajo en el restaurante y su mente cargaba un peso que ninguna cantidad de sueño parecía aliviar. La inesperada aparición de Alejandro Montiel había despertado sentimientos que creía enterrados hacía mucho tiempo. Intentaba ignorarlo, fingir que no le importaba, pero la verdad era que desde aquella noche su corazón no había encontrado descanso. Desde niña había aprendido a lidiar con el abandono. Primero perdió a su madre, siendo demasiado pequeña, para entender lo que significaba crecer sin el calor materno. Después perdió a su padre, no por la muerte, sino por la lucha constante contra la vida. Diego Montiel siempre había sido un hombre bueno, pero cargaba un peso dentro de sí, un dolor que parecía no sanar. Valeria nunca supo exactamente qué había ocurrido entre él y su abuelo, pero sí sabía que Diego nunca pronunciaba el nombre Alejandro sin que su expresión se endureciera. Y luego llegó la tragedia que la dejó completamente sola. Stempechualcalli, accidente que le arrebató la vida a Diego, dejándola a merced de un mundo que no perdonaba a los débiles. Ella nunca buscó a su abuelo. Nunca lo consideró una posibilidad. En el fondo, creía que si él nunca había mostrado interés en conocerla antes, no había razón para ir tras él. Pero ahora estaba allí. No solo había aparecido de repente, sino que insistía en intentar arreglar algo que ella ya consideraba perdido. Valeria no sabía qué hacer con eso. Se abrazó al abrigo al salir del edificio donde vivía. La mañana seguía fría, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre la Ciudad de México. Caminó hasta la estación de autobuses como lo hacía todos los días, pero antes de subir al vehículo se detuvo. Sintió algo extraño en el pecho, como un instinto diciéndole que cambiara de rumbo. Y así fue como, sin entender por qué, tomó otro camino. Su corazón se aceleró al llegar al restaurante donde trabajaba y ver una escena que jamás imaginó presenciar. Alejandro Montiel estaba allí, no con traje, no rodeado de asesores ni dentro de un auto de lujo, no como el empresario poderoso e inalcanzable que había visto en la televisión. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla y una camisa de tela barata. Su cabello estaba bien peinado, pero sin el brillo impecable de siempre. Y lo más sorprendente, cargaba cajas de verduras hacia la cocina, ensuciándose las manos como cualquier otro empleado. Valeria se quedó paralizada en la acera. ¿Qué estaba haciendo? Entró al restaurante sin que él la viera y se acercó a una de sus compañeras de trabajo. ¿Qué hace él aquí? La otra mesera miró a Alejandro y luego a Valeria, sorprendida por la pregunta. Es el nuevo ayudante de cocina. Llegó Fotis hace unos días. Valeria parpadeó, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué? Sí. Se presentó aquí pidiendo trabajo. Dijo que necesitaba empezar de cero. Su compañera soltó una risa. No sé por qué, pero tengo la sensación de que antes era alguien importante. Valeria sintió un nudo en el pecho. Alejandro Montiel, su abuelo, el hombre que dirigía una de las cadenas de restaurantes más grandes del país, estaba allí, lavando platos, cargando cajas, trabajando como un empleado más. Lo observó durante algunos minutos. Alejandro se hizo y movía con esfuerzo, claramente no acostumbrado al trabajo pesado, pero no se quejaba. Sus manos, que antes firmaban contratos millonarios, ahora estaban sumergidas en un fregadero lleno de platos sucios. Un nudo se formó en la garganta de Valeria. Quería creer que era otro de sus juegos, un intento de impresionarla, pero algo dentro de ella le decía que era real. Y por primera vez desde que él reapareció en su vida, sintió una pequeña grieta en la muralla que había construido alrededor de su corazón. Valeria Montiel no sabía qué la impulsaba a cruzar aquel salón con pasos firmes y decididos. Su pecho era un torbellino de sentimientos contradictorios y cada paso parecía cargar el peso de años de abandono,
rabia y preguntas sin respuesta. Su abuelo, Alejandro Montiel, el hombre que había pasado décadas en la cima del mundo, estaba allí, con un delantal sucio, lavando platos y cortando verduras como si fuera solo otro trabajador más. Debería sentir satisfacción. Debería mirarlo y pensar que era lo mínimo que merecía después de tanto tiempo ausente. Pero para su sorpresa, no era eso lo que sentía. Había algo extraño en esa escena. Algo que no encajaba con el hombre frío y poderoso que ella había conocido. Cuando llegó junto al fregadero donde Alejandro restregaba un plato con movimientos calculados, él no notó su presencia de inmediato. Sus hombros estaban tensos y Valeria se dio cuenta de que intentaba disimular su incomodidad. No era un trabajo fácil para alguien que nunca había tenido que esforzarse físicamente en su vida. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Su voz cortó el aire como una cuchilla afilada. Alejandro se sobresaltó y al girarse para mirarla, Valeria vio un brillo distinto en sus ojos. No era sorpresa, ni orgullo herido. Era algo más profundo, más humano. Dejó el plato en el fregadero, se secó las manos en el delantal y suspiró, como si supiera que este momento llegaría. Trabajando. Valeria cruzó los brazos con la mirada ardiendo de indignación. No digas tonterías. ¿Qué pretendes con esto? ¿Quieres probar algo? ¿Quieres darme una lección? Alejandro la miró durante unos segundos con la misma intensidad de siempre, pero sin la arrogancia que ella esperaba encontrar. Quiero entender. Valeria frunció el ceño, sintiendo una punzada de irritación. ¿Entender qué? Tu vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria parpadeó intentando procesar esas palabras. Alejandro Montiel, el magnate que construyó un imperio sin jamás mirar atrás, estaba allí, diciéndole que quería entender su vida. No tienes derecho, susurró Valeria, su voz cargada de emoción reprimida. No después de todos estos años. Alejandro asintió lentamente, como si aceptara aquella sentencia. Lo sé. El pecho de Valeria subía y bajaba con su respiración agitada. Quería gritar, quería acusarlo, quería preguntarle dónde había estado cuando su padre murió, cuando tuvo que elegir entre estudiar o trabajar, cuando lloró sola en la oscuridad de un apartamento frío. Pero por alguna razón, las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Si piensas que esto cambia algo, empezó, pero su voz se quebró. Alejandro esbozó una pequeña sonrisa triste. No espero que cambie nada. Solo quiero estar aquí. Aquello rompió algo dentro de ella. Valeria sintió el ardor en sus ojos, pero se negó a dejar que él la viera llorar. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la cocina sin mirar atrás, sin saber si sentía rabia, alivio o simplemente más confusión. Alejandro la observó desaparecer por el pasillo, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez sintió que Valeria realmente lo había visto. Valeria Montiel intentó con todas sus fuerzas ignorar la presencia de Alejandro en el restaurante. En los días más siguientes evitaba mirarlo. Cuando pasaba por la cocina fingía que él no estaba allí. Pero por más que intentara convencerse de que su vida seguiría igual, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Al principio pensó que Alejandro se rendiría rápido, que la incomodidad de trabajar allí, los dolores musculares, la humillación, de ser tratado como un empleado más, lo harían regresar a su mansión y a su imperio. Pero para su sorpresa, él seguía volviendo. Y entonces, Valeria empezó a notar los pequeños detalles. Notó cómo llegaba temprano, antes que muchos empleados. Cómo sus manos, antes impecables, ahora tenían pequeños cortes de cuchillo. Cómo, a pesar del evidente cansancio, nunca se quejaba ni exigía un trato especial. Y fue imposible no notar la forma en que los demás empleados comenzaron a tratarlo. Al principio, hubo desconfianza. Un hombre de la edad de Alejandro, claramente, sin experiencia trabajando en ese ambiente. Muchos apostaron que no duraría ni una semana. Pero él fue persistente. Observaba, aprendía, hacía preguntas, y poco a poco se ganó el respeto de quienes lo rodeaban. Valeria lo vio compartir su almuerzo con uno de los empleados más jóvenes que había olvidado llevar comida de casa. Lo vio defender a una mesera de un cliente grosero, sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo que el hombre se callara al instante. Y un día vio algo que la dejó congelada en su sitio. Era el final del turno. Alejandro estaba sentado, solo en el pequeño patio trasero, sosteniendo un viejo reloj de bolsillo entre las manos.
El objeto parecía desgastado por el tiempo, pero él lo miraba como si cargara el peso de toda una vida. Curiosa, Valeria se acercó sin hacer ruido. Era de mi padre. Su voz salió antes de que pudiera evitarlo. Alejandro levantó la vista, sorprendido. Valeria sintió un nudo en el estómago al notar el brillo diferente en sus ojos. Sí, respondió él, su voz cargada de emoción. Se lo di cuando era joven. Un silencio denso se instaló entre los dos. Valeria no sabía qué la había llevado a acercarse. Solo sintió que necesitaba estar allí. Él nunca lo soltaba, dijo con una suavidad que la tomó por sorpresa. A veces, cuando creía que yo no lo veía, lo abría y se quedaba mirándolo por un largo rato. Alejandro apretó el reloj entre los dedos como si sostuviera algo invaluable. Yo también hacía lo mismo. Valeria no pudo apartar la mirada. Por primera vez vio en Alejandro algo más que al hombre poderoso que había abandonado a su familia. Vio a un padre que había perdido a un hijo. Y en ese momento se dio cuenta de algo aterrador. Por más que intentara odiarlo, una parte de ella quería creer que todavía quedaba algo por reconstruir entre los dos. Sin decir nada más, Seo dio la vuelta y volvió al interior del restaurante, sin darse cuenta de que detrás de ella Alejandro sonreía por primera vez en mucho tiempo. Valeria Montiel nunca confió fácilmente en las personas. La vida le había enseñado que las promesas eran palabras vacías y que las buenas intenciones a menudo escondían segundas intenciones. Por eso, a pesar de todo lo que veía en Alejandro, a pesar de los cortes en sus manos, del cansancio en su rostro y de la humildad que demostraba cada día en el restaurante, no podía permitirse creer. ¿Era un juego? ¿Una prueba? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que se cansara y volviera a su mundo de lujo y poder? No quería admitirlo, pero había una parte de ella, pequeña y enterrada bajo años de resentimiento, que deseaba desesperadamente creer que él estaba ahí para quedarse. Pero esa parte no podía ser escuchada, no sin pruebas. Fue entonces cuando decidió ponerlo a prueba. Esa noche, mientras cerraba el restaurante junto con los demás empleados, se acercó a él sin previo aviso. Alejandro estaba limpiando las últimas mesas, sus movimientos más lentos que al inicio del día. El trabajo duro lo agotaba, pero nunca se quejaba. ¿De verdad quieres entender mi vida?, preguntó Valeria, cruzándose de brazos. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por la repentina pregunta. Sí. Entonces ven conmigo. No le dio tiempo de hacer preguntas. Simplemente tomó su bolso y salió del restaurante. Alejandro. Dudó un instante, pero luego se quitó el delantal, agarró su chaqueta y la siguió. Caminaron por la ciudad atravesando calles iluminadas por faroles amarillentos y el resplandor distante de los edificios. Valeria no dijo una palabra, y Alejandro respetó su silencio. No sabía dónde lo estaba llevando, pero por alguna razón sintió que ese momento era crucial. Después de unos minutos llegaron a un edificio viejo y desgastado, muy diferente de los lugares que Alejandro solía frecuentar. Valeria subió las estrechas escaleras y él la siguió hasta el último piso. Cuando abrieron la puerta de la azotea, una brisa fría los envolvió. Sobre ellos, el cielo nocturno se extendía con pocas estrellas visibles entre las luces de la ciudad. Este era el lugar favorito de mi padre, dijo Valeria apoyándose en la baranda y mirando hacia el horizonte. Cuando todo iba mal, veníamos aquí. Alejandro permaneció en silencio, esperando a que continuara. A veces no teníamos dinero para pagar la renta. A veces no sabíamos si al día siguiente íbamos a comer. Pero aquí, él siempre encontraba una forma de hacerme reír. Soltó una risa suave, un sonido que cargaba más tristeza que alegría. Me decía que algún día todo sería diferente, que no importaba lo difícil que fuera la vida, siempre nos tendríamos el uno al otro. Alejandro sintió un nudo apretarse en su garganta, pero al final me quedé sola. Sus palabras fueron como una cuchilla afilada y él comprendió que eso no era solo una prueba, era una confesión. Y ahora de repente apareces tú, continuó Valeria finalmente girándose para mirarlo, diciendo que quieres ser mi familia. Sus ojos estaban llenos de un dolor que Alejandro nunca había llegado a notar por completo. Dime, Alejandro Montiel, ¿por qué debería creerte? Alejandro sostuvo su mirada. No había una respuesta fácil para esa pregunta. Entonces, en lugar de palabras, se acercó a la baranda y contempló la ciudad a sus pies. Respiró hondo, sintiendo el viento frío en el rostro. Porque yo también estoy solo. Valeria parpadeó, sorprendida por la honestidad en su voz. Pasé mi vida construyendo algo que creí que me haría feliz.
Pero al final, cuando me detuve a mirar a mi alrededor, no había nadie. Se giró hacia ella, su mirada cargada de algo que Valeria no esperaba ver. Vulnerabilidad. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolverte a tu padre. Pero puedo estar aquí. Y lo estaré. El silencio se instaló entre los dos de nuevo, pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio lleno de posibilidades. Por primera vez Valeria no tuvo una respuesta inmediata. No dijo que le creía, pero tampoco dijo que no. Y para Alejandro, eso ya era un comienzo. Los días siguientes Valeria observó a Alejandro con más atención. Aún había un muro entre ellos, pero algo dentro de ella empezaba a vacilar. Veía la forma en que trabajaba, cómo intentaba adaptarse a una realidad completamente diferente de la que siempre había conocido. También notaba su mirada cansada, los músculos tensos por el agotamiento, los pequeños cortes en sus manos, las uñas antes impecables ahora desgastadas por el esfuerzo físico. Pero más que todo eso veía que él seguía ahí. Sin embargo, el miedo dentro de ella aún era más fuerte que la esperanza. Alejandro Montiel ya había demostrado ser un hombre determinado en el pasado. Con su persistencia construyó un imperio. ¿Pero esa misma persistencia se aplicaba a ella? ¿O, cuando las cosas se pusieran difíciles, simplemente se iría de nuevo? Necesitaba estar segura. Esa noche, cuando el restaurante cerró y los empleados comenzaron a salir, Valeria se acercó a él cruzándose de brazos mientras lo observaba guardar los utensilios de limpieza. ¿Aún quieres probar que estás aquí para quedarte? Alejandro detuvo lo que estaba haciendo y la miró, reconociendo la seriedad en su tono. Sí. Valeria dudó un instante. No quería pedirle aquello, pero lo necesitaba. Mañana es el aniversario de la muerte de mi padre, reveló, su voz más baja de lo que pretendía. Alejandro sintió un nudo en el pecho. No lo sabía. No tenía idea. Siempre voy al cementerio sola. No sé por qué, pero este año quiero que vengas conmigo. El silencio entre ellos fue absoluto. Alejandro absorbió el peso de esas palabras. Ella no estaba diciéndole que lo perdonaba. No estaba aceptando su presencia. Pero por primera vez le estaba permitiendo entrar en una parte de su vida que siempre había guardado solo para sí. Estaré ahí, prometió sin dudar. Valeria sintió y apartó la mirada. Te veré mañana. Y se fue antes de que él pudiera decir algo más. Esa noche Alejandro permaneció despierto durante horas, sintiendo una mezcla de culpa y gratitud. Finalmente tendría la oportunidad de estar al lado de Valeria en un momento que realmente importaba. Pero sabía que no sería fácil, y no imaginaba que lo peor aún estaba por venir. Esa mañana el cielo estaba nublado, como si reflejara el peso en el pecho de Valeria. El camino hacia el cementerio siempre era solitario, siempre difícil, pero esta vez había algo diferente. Esta vez, Alejandro Montiel caminaba a su lado. No, dijo nada, solo la acompañó en silencio respetando el momento. Cuando llegaron a la tumba de Diego, Valeria se arrodilló y pasó la mano sobre la fría lápida. Inspiró hondo, tratando de contener las emociones que siempre la abrumaban en ese día. «Hola, papá», murmuró sintiendo un nudo en la garganta. Alejandro permaneció de pie, observando la escena con los ojos pesados de culpa. Debería haber estado allí antes. Debería haber conocido ese lugar no como un extraño, sino como un padre que lloraba la pérdida de un hijo. Pero era demasiado tarde. Valeria colocó un pequeño arreglo de flores junto a la lápida y cerró los ojos. «No sé si puedes escucharme, pero...» Su voz tembló. «Hay algo que nunca he dicho». Tragó en seco con las palabras atrapadas en la garganta. «Te odio por dejarme». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sé que no fue tu culpa. Sé que no querías irte. Pero me dejaste, como todos los demás». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Valeria y Alejandro sintió el corazón romperse al verla tan vulnerable. Dio un paso adelante, queriendo decir algo, ofrecer algún consuelo. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó una voz detrás de ellos. «No puedo creerlo». Valeria se giró y Alejandro sintió la sangre helarse al ver quién estaba allí. Esteban Ramírez, el ex supervisor del restaurante, los observaba con una sonrisa torcida, llena de rencor. «Así que es verdad. El gran Alejandro Montiel ahora juega a ser humilde», zombó cruzándose de brazos. Alejandro sintió la sangre hervir. Esteban era la última persona que quería encontrar en ese momento. «No tienes nada que hacer aquí», dijo con frialdad. «¿En serio?», Esteban rió.
Yo creo que sí, porque si la gente supiera la verdad, dudo que te respetaran tanto. Valeria frunció el ceño confundida. ¿Qué verdad? Alejandro sintió un escalofrío. Nada de lo que diga este hombre importa, pero Esteban sonrió aún más. Oh, creo que sí, porque tú no renunciaste a tu empresa por amor a tu nieta. No, Alejandro. La verdad es que el consejo quería destituirte. El aire pareció desaparecer a su alrededor. ¿Qué? Sí. Esteban asintió saboreando el momento. El consejo consideraba que ya estabas viejo, que tu estilo de gestión estaba desactualizado. Estaban buscando una forma de apartarte. Y entonces, ¡puf!, te conviertes en el hombre arrepentido que renuncia para cambiar su vida. Alejandro sintió la garganta, seca. No era mentira. El consejo de hecho ya hablaba de su jubilación antes incluso de que él tomara la decisión. Pero eso no significaba que su cambio no fuera real. No es cierto, dijo, pero su voz sonó débil incluso para él. Valeria dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Es verdad? Alejandro intentó acercarse, pero ella levantó la mano deteniéndolo. Valeria, responde, exigió con la voz cargada de dolor y rabia. Alejandro bajó la cabeza. Había rumores, pero la decisión fue mía. Valeria rió, pero no había rastro de humor en su risa. Claro, todo coincidió perfectamente, ¿no? Justo cuando iban a echarte decides cambiar. Lo miró, y Alejandro vio en su mirada algo que dolió más que cualquier palabra. Desilusión. Eres increíble, susurró Valeria. Por un segundo casi te creí. Alejandro sintió el desespero crecer dentro de él. No es lo que piensas. Pero Valeria solo dio otro paso atrás. Vete. El dolor en su voz lo golpeó como un puñetazo. Valeria, vete. Alejandro no tuvo opción. Con el corazón hecho pedazos se dio la vuelta y se fue, dejando a Valeria sola frente a la tumba de Diego, sintiéndose más abandonada que nunca. Alejandro Montiel nunca se había sentido tan impotente. A lo largo de su vida había aprendido a luchar para conseguir lo que quería. Sabía cómo salvar una empresa en ruinas, cómo convertir un fracaso en victoria, cómo doblegar a sus adversarios con inteligencia y estrategia. Pero frente a Valeria, no sabía qué hacer. Las palabras de ella resonaban en su mente, cargadas de decepción y dolor. Por un segundo, casi te creí. Esa frase lo perseguía como un fantasma, porque en el fondo, Alejandro sabía que Valeria quería creerle, quería confiar, pero el miedo a ser herida de nuevo pesaba más. En los días que siguieron, Alejandro intentó acercarse. Intentó explicarle que su decisión de cambiar no tenía nada que ver con el consejo de la empresa. Pero Valeria no quería escuchar. Había cerrado la puerta, y él no podía culparla. Entonces, por primera vez, Alejandro decidió que no bastaba con hablar, no bastaba con insistir. Tenía que demostrarlo. Así fue como 2 semanas después, Valeria recibió un sobre bajo su puerta. El nombre de Alejandro estaba en el remitente. Por un momento casi lo tiró, pero algo dentro de ella la detuvo. Con un suspiro impaciente, abrió el sobre y encontró una sola hoja doblada. Era un documento. Comenzó a leer y a medida que sus ojos recorrían las palabras, su corazón se aceleró. Alejandro Montiel había donado la mitad de su fortuna a un proyecto social destinado a jóvenes sin familia. Al final del documento había una nota escrita a mano. No puedo cambiar el pasado. No puedo traer de vuelta a tu padre. Pero puedo hacer algo por aquellos que, como tú, fueron dejados atrás. Y lo haré, con o sin tu perdón. Las manos de Valeria temblaron al sostener el papel. No era una disculpa. No era un intento de comprar su amor con dinero. Era un gesto real, concreto, sin esperar nada a cambio. Su pecho subía y bajaba con una respiración entrecortada. Por un segundo casi sintió rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía hacer algo así sin siquiera preguntarle? Pero entonces comprendió la verdad. Él ya no intentaba convencerla. Estaba cambiando independientemente de su respuesta. Por primera vez, Alejandro Montiel no intentaba ganar. Solo estaba haciendo lo correcto. Y Valeria se dio cuenta de que no podía ignorarlo. Esa noche fue al restaurante donde todo había comenzado. Alejandro estaba sentado en el pequeño patio trasero, exactamente en el mismo lugar donde ella lo había encontrado sosteniendo el reloj de Diego. Pero esta vez no notó su presencia. Parecía más viejo que nunca, más cansado,
pero también más humano. Valeria se acercó y se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente respiró hondo y rompió el silencio. Mi padre siempre decía que los Montiel eran demasiado orgullosos para admitir sus errores. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Tu padre tenía razón. Valeria miró el cielo pensativa. No sé si puedo perdonarte todavía. Él asintió. Lo entiendo. Hubo otro silencio, pero esta vez no era incómodo. Entonces Valeria tomó una decisión. Se giró hacia Alejandro y le extendió la mano. Pero tal vez podamos intentarlo. Alejandro miró su mano como si fuera algo precioso, algo que nunca imaginó que volvería a tener, y, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su nieta con fuerza. En ese momento supo que no necesitaba nada más, porque por primera vez no estaba solo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más historias llenas de emoción. Activa la campanita para no perderte las próximas. Gracias por vernos y hasta la próxima.